Saludos amigos del canal, mi nombre es Santiago Gutiérrez Villegas y hoy les transmito en vivo, en directo y a todo color desde la ciudad de Medellín, Colombia. Miren este fondo de pantalla, Corea del Norte, un país cuyas relaciones con el mundo occidental son prácticamente nulas. Un país que le ha vendido la idea al mundo en los últimos años de ser un país, amigos del canal, buenas tardes, un país que no tiene temor, que no tiene miedo. Hasta escasos metros de distancia se acercó el expresidente Donald Trump en el paralelo 38. Hasta ahí llegó ese acercamiento. Hoy en día, las relaciones diplomáticas y comerciales entre la Federación Rusa y Corea del Norte son óptimas, excelentes, ambos países sancionados por el mundo occidental, por los Estados Unidos, ambos países con necesidades de hacer intercambio comercial, diplomático y militar. Y es que, ¿qué tienen de especial esas armas que hay en este momento en Corea del Norte? Estos misiles, este arsenal bajo el control de Kim Jong-un. ¿Qué tienen de especial? Muchas de estas armas y munición vienen de la época de la Unión Soviética. Y este es, el meollo del asunto. Porque también muchas armas que está utilizando Rusia en la actualidad vienen de esa época. Como también muchas armas que hay en Ucrania vienen de esa época y los soldados en Ucrania han sido entrenados, capacitados desde años atrás en el uso de estas mismas armas y Ucrania no tiene munición para estas armas. ¿Qué está diciendo el New York Times en el día de hoy? Está diciendo que como Rusia no tiene capacidad ni en armas ni en munición para el tema de la guerra en Ucrania, que le está tocando por la última recurrir a países como Corea del Norte e Irán en busca de armas y de munición. Pero no le están diciendo a la gente la verdad. La verdad de cómo en el año 1945 la Unión Soviética le ayudó al abuelo de Kim Jong-un a liberar a Corea del Norte de las manos de los japoneses. Ahora, China, que es un país del cual se ha hablado bastante en los últimos días, es un país que no ha querido intervenir directamente para ayudarle a Rusia en la guerra en Ucrania. Pero con Corea del Norte el asunto es diferente. Corea del Norte no solamente está dispuesta a todo a favor de Rusia, sino que reconoció recientemente a la República de Donetsk, Lugansk, les ofreció su ayuda, les ayudó su intercambio comercial y diplomático y está dispuesta Corea del Norte a enviar 100,000 de sus hombres a participar en esta guerra en Ucrania, que solamente hablan de que ya se están quedando ambos bandos sin equipos, pero también obviamente el factor del personal, del pie de fuerza, de los miembros de las Fuerzas Armadas de ambos países, tienen que tener en cuenta ayuda externa. Obviamente Estados Unidos no va a enviar sus hombres a pelear a Ucrania, simplemente envía dinero y envía armas. Hemos visto cómo mercenarios del mundo occidental han estado presos, han sido enjuiciados, han sido sometidos a juicios en los que la única alternativa que se les ofrece es ser ejecutados, la pena de muerte. Pero el asunto de parte de Rusia y de parte de Corea del Norte se ingresan a Ucrania es diferente. El mundo occidental vende el tema de la democracia, del respeto por los derechos humanos, pero no el respeto a estos más de 14,000 seres humanos que perdieron su vida en el territorio de Donbass desde el año 2014. Hoy en día, Rusia no está sola en esta contienda. Está recibiendo ayuda de Irán con el tema de los drones. Recientemente
miembros de las Fuerzas Armadas de Rusia visitaron a Irán y recibieron envíos de drones que están siendo utilizados en la guerra en la actualidad. Esta situación con Corea del Norte es una situación sui generis, porque es un país que en el año 2006 hizo estas pruebas con misiles y Estados Unidos no pudo hacer algo al respecto. Es un país que está dispuesto a ayudarle a Rusia, pero que no acepta que ningún país del mundo evite su carrera armamentística, evite sus pruebas con misiles hipersónicos, aún con ojivas nucleares. Es prácticamente el país en situación ideal para ayudarle a Rusia. Un país que inclusive en estas últimas horas está esperando un paquete adicional, el paquete número 8 de sanciones de parte de la Unión Europea. Y este petróleo que no quiere recibir la Unión Europea y este gas que, aunque quiera recibir, no está recibiendo. Países como Corea del Norte, con un país con más de 25 millones de habitantes, está con sus puertas abiertas a recibir ayuda de la Federación Rusa. Las buenas relaciones que se han establecido recientemente entre países como Rusia, Corea del Norte, Siria, Irán, entre otros, Venezuela también se puede incluir en este paquete. Son países que en caso de que se prolongue esta guerra van a tener que ver en el tema de la logística, en el tema de los componentes de las Fuerzas Armadas, los pies de fuerza, porque ya viene el invierno y no solamente a Rusia, sino también a Ucrania y al mundo occidental se le están acabando las armas. Y si esta guerra continúa siendo una guerra de desgaste en la que la cantidad de proyectiles, de cohetes que se envían diariamente, que se lanzan, van a disminuir, pero van a seguir las tropas de Rusia en territorio ucraniano. Esta es una contienda que se va a convertir cada día en más y más peligrosa. No por el invierno, sino porque cada día los asesores de los ejércitos participantes en esta guerra, en esta contienda, van a tener cada día más tiempo para buscar nuevas estrategias para vencer al enemigo. Es ahí donde en esta gráfica de peligrosidad en el tema de los combates y de la guerra, el alargar una guerra la hace más peligrosa, puesto que ya a medida que transcurre el tiempo se usan más los ataques de precisión, está más disponible la ayuda de espías, de infiltrados, se conoce más de GPS, de ubicaciones geográficas, de nombres y apellidos de combatientes y de tropas y de generales y de coroneles metidos en el tema de la guerra. Pero el asunto del informe del New York Times que dice que Rusia busca ayuda de armas y de equipos en Corea del Norte porque se le están acabando los recursos, no es cierto. Rusia busca ayuda de parte de Corea del Norte porque allá hay un amplio arsenal de la época de la Unión Soviética que está disponible para ser utilizado por equipos rusos que necesitan de esta munición. Lo mismo no puede decir Ucrania, que tiene equipos archivados, oxidados de la época de la Unión Soviética y no tienen disponible esta munición. He ahí la diferencia. Y sobre todo, lo más importante es que este aliado que se consiguió la Federación Rusa es un aliado incondicional, sin temor, sin miedo, no le tiembla nada, y eso lo sabe muy bien y al pie de la letra el expresidente Donald Trump, quien fue el que más trató de medirle el aceite, quien fue el que más trató de agredirlo para ver cómo respondía Kim Jong-un, otro oso, no de la Siberia, pero de Corea del Norte, de la península. Amigo del canal, muy agradecido y nos vemos en el próximo. Muchas gracias por su suscripción y por dejar rodar la publicidad. Hasta la próxima. Aprender es ganar. Muchas gracias.